Debemos analizar si la función definida por tramo como 2x, si x es mayor o igual que 1, y x cuadrado si x es menor que 1 es derivable en 1. Lo primero que nos vamos a preguntar es si f es continua en el punto, es decir, si f es continua en 1. Entonces verificamos que existe la función en 1 y se puede calcular como 2 por 1 porque la función en 1 acá arriba a la derecha vemos que está definida por 2 veces el valor de la variable independiente. ¿Sí? Continuamos y vemos que el límite lateral derecho de la función, el límite por derecha en x igual a 1, se puede calcular con la expresión 2x, porque 2x es la expresión que corresponde a la derecha, y da como resultado 2. Y luego el límite lateral izquierdo se calcula como el límite de x cuadrado, y cuando x tiende a 1, x cuadrado es 1, se calcula por izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es que no existe el límite cuando x tiende a 1. Y si no existe el límite cuando x tiende a 1, la pregunta original, si es continua la función, llegamos a la conclusión de que no es continua. Y si no es continua la función, es decir, si f es discontinua en x igual a 1, implica que f no es derivable en el punto. Acá tenemos el gráfico de la función, estamos viendo entonces que por izquierda de 1, o sea, izquierda de 1 en x, la función es una función cuadrática y a la derecha de 1 es una función lineal. Acá no está marcado o remarcado el punto de la función está definido acá, es decir, para x igual a 1 la función vale 2. Ahora queremos analizar si la función derivable en x igual a 1, pero la función ya no es la misma, sino que es parecida, pero en la rama que decía 2x ahora tengo 2x menos 1. Vamos a preguntarnos nuevamente si la función es continua en 1. Vemos que existe la función en 1 que se puede calcular como 2 por 1 menos 1 porque utilizamos la expresión esta de acá arriba. Y bueno, resulta ser igual a 1. Calculamos el límite por derecha calculamos el límite con la expresión 2x menos 1, resulta ser igual a 1. Y por izquierda el límite lo calculamos con la expresión x cuadrado y también resulta ser igual a 1. Eso quiere decir que la función tiene límite cuando x tiende a 1, la función está definida en 1 y son iguales. Es decir, que la función es continua. Ahora bien, ¿esa función continua en x igual a 1 me garantiza que la función sea derivable? No. La continuidad no es suficiente para garantizar la derivabilidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener o calcular las derivadas laterales de la función en x igual a 1 utilizando la definición. Sí, bueno, primero vemos el gráfico acá donde se observa que la función es continua y aparentemente la derivada lateral izquierda es igual a la derivada lateral derecha. No vemos ningún quiebre acá cuando avanzamos por la curva desde x menores a 1 hasta x mayores o superiores a 1. Pero bueno, vamos a calcular la derivada lateral izquierda y derivada lateral derecha usando la definición de derivada. ¿Sí? Primero calculemos la derivada lateral derecha. La definición dice que tengo que calcular el límite de un cociente incremental donde el denominador, si estoy haciendo la derivada lateral derecha, tiende a 0 por derecha. Y acá tengo que evaluar la función en 1, que es fácil ver porque la función en 1 la saco de acá, es 2 por 1 menos 1. Y la función en 1 más x, más delta de x, también tengo que sacarla de acá reemplazando el x por 1 más delta. Escribamos para que quede más claro. ¿Sí? Entonces, el primer corchete me está indicando que estoy calculando el valor de la función en 1 más delta de x. ¿Qué significa la función en 1 más delta de x? Significa que en la expresión x tiene que ser reemplazada por 1 más delta de x. Que es lo que tenemos acá. Y luego, evaluando en 1 también, el x tiene que ser reemplazado en 1. ¿Sí? Acá dice 2 por 1. Hacemos el cálculo, distribuimos
¿sí? El valor de la función resulta ser 1, por eso está escrito directamente. Y bueno, acá 2 menos 1 se van y me queda 2 delta de x sobre delta de x. Este límite resulta ser igual a 2. Calcular la derivada lateral izquierda. ¿Sí? La idea es similar, el límite de un cociente incremental cuando el denominador tiende a 0, en este caso por izquierda. El valor de la función va a ser el mismo de recién, es decir, f de 1 vale 1, y para calcular el valor de la función en 1 más delta de x, reemplazo x por 1 más delta de x. Bueno, desarrollando el cuadrado de este binomio, simplificando el 1 y sacando factor común luego delta de x, llegamos a la conclusión de que la derivada lateral izquierda vale 2. ¿Sí? Y si la derivada lateral izquierda vale 2 y la derecha vale 2, eso implica que existe la derivada en el punto 1. Acá tenemos el gráfico que teníamos antes. Bueno, vamos a ver un tercer caso. Debemos analizar si la función es derivable en x igual a 1 y la función vuelve a ser similar, como recién. Ya no tenemos 2x menos 1, sino que ahora es x. Y para eso nos preguntamos, para analizar primero la derivabilidad, es si es que la función es continua en 1. Nuevamente existe la función en 1 y vale 1. Eso lo podemos sacar de acá arriba. El límite lateral derecho lo calculamos con la expresión x y resulta ser 1. Y el límite lateral izquierdo también resulta ser 1. Eso implica que el límite existe y es igual al valor de la función. Entonces, si nos preguntábamos, ¿f es continuo en x igual a 1? Decimos que sí. Tenemos que calcular la derivada por derecha y por izquierda usando la definición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función continua en x igual a 1 no es suficiente para garantizar la derivabilidad. Eso ya lo habíamos visto antes y por eso es que planteamos las derivadas laterales. Y acá nos damos cuenta en el gráfico, a simple vista, que hay un quiebre, ¿sí? En la curva. Esto ya nos estaría indicando que va a haber una derivadas laterales diferentes, pero hay que tener cuidado, los gráficos muchas veces engañan, entonces tenemos que hacerlo analíticamente. Bueno, vamos a pasar entonces a calcular las derivadas laterales en x1 usando la definición de derivada. La derivada lateral derecha nueva es el límite del cociente incremental. Donde dice f de 1 directamente reemplazo 1 porque ya sé que vale 1, y donde dice f de 1 más delta de x tengo que reemplazar en la expresión que corresponda, en este caso en la primera, 1 más delta de x. Bueno, haciendo el cálculo nos da que la derivada lateral vale 1, la derecha, derivada lateral derecha vale 1. Veamos la derivada lateral izquierda. El procedimiento es el mismo, excepto acá cambia, que 1 más delta de x tengo que reemplazarlo en la expresión de x en la segunda expresión. Desarrollo el cuadrado, se va el 1 y el 1, el delta de x sale factor común y me da que la derivada lateral izquierda vale 2. ¿Sí? Que las derivadas laterales sean distintas implican que la derivada no existe en 1.